Muchas gracias a todas y todos por estar hoy aquí. Muchas gracias, en primer lugar, a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias por organizar este acto y por permitirnos estar aquí hoy hablando de la reforma de la jurisdicción universal. Muchas gracias a Francisco, muchas gracias a Manuel por sus brillantes intervenciones. Y yo empezaría pues, por donde ha acabado Manuel, ¿no? La primera consecuencia que esta reforma legal ha tenido, sin duda alguna, ha afectado a la soberanía nacional española, al ejercicio de la soberanía nacional. Es realmente llamativo cómo el Estado puede renunciar a cambio de nada a un ejercicio de una potestad soberana que en la reforma del 2009, que tanto criticamos y que ahora pues ojalá nos hubiéramos quedado en ella, se reflejaba en términos indeterminados, cuando hablaba de una conexión, un interés, como conexión, en cualquier caso tuviera un interés de España, que quedaba a la necesidad de que fuera definido ese interés de España por parte de los tribunales de justicia, ¿no? Pero que en todo caso sí permitía que al menos se hiciera en determinados casos una aplicación de la norma, de esa reforma restrictiva, que de hecho ya ha habido el primer paso para sustituir la jurisdicción universal por el principio de personalidad pasiva en la práctica, pero que al menos dejaba ese punto de conexión para que se pudiera entrar en el enjuiciamiento de casos en flagrante caso de situación de impunidad, ¿no? Hoy día, incluso con esta reforma tan sorprendente a la carta, se elimina ese punto de conexión relevante que pueda afectar a los intereses de España, a intereses incluso políticos, al ejercicio de la soberanía nacional, con lo cual prácticamente los jueces quedan atados de manos, pero además quedan atados de manos, y lo que parece que el legislador español no ha entendido es que al formar parte de la comunidad internacional y al haber suscrito todo el sistema de tratados internacionales, en especial los tratados de las Naciones Unidas, los cuales deben ser de obligado cumplimiento por el mero hecho de entrar en el sistema de las Naciones Unidas, los tratados rectores del sistema, parece ser que el legislador ha olvidado que estos tratados existen, que vinculan a España, que España los ha firmado y que España está obligado a cumplirlos, y que incluso nuestra Constitución lo establece taxativamente, en la medida en que España no puede firmar ningún tratado internacional que sea contradictorio, que entre en contradicción con los principios constitucionales, y una vez que se firman esos tratados pasan a ser parte del ordenamiento interno y como tal deben cumplirse, ¿no? Quizás el caso más flagrante que acredita de la nueva redacción de la ley, que acredita claramente esta forma de legislar la carta, como bien decía Manuel, es el caso del delito de terrorismo, ¿no? El terrorismo llama poderosamente la atención la interpretación extensa que se hace, porque probablemente de los tipos penales del derecho internacional, probablemente el más indeterminado prácticamente es el terrorismo, ¿no? El terrorismo es prácticamente de los grandes crímenes internacionales, pero es el único que no tiene una regulación clara y concreta en estos momentos y que es susceptible de distintas interpretaciones, ¿no? A pesar de eso, es el único delito que con esta reforma se establece todos los puntos de conexión posibles para poder perseguirlo, ¿no? Y efectivamente la pregunta es esa, ¿no? Es ¿por qué hay un gobierno, o peor aún, por qué hay un Estado que entiende que un delito que ni siquiera está pacíficamente definido en el seno de la comunidad internacional pueda tener unos mecanismos de persecución, unos ultramecanismos de persecución frente a otros delitos que están absolutamente consolidados en el derecho internacional y perfectamente definidos, más desde la entrada en vigor del Estatuto de la Corte Penal Internacional, como son el delito de genocidio, el crimen de lesa humanidad o los crímenes de guerra, que sin embargo en la práctica se elimina cualquier posibilidad de persecución, ¿no? Se hace, la verdad, sumamente difícil, ¿no? Y lo más, efectivamente, yo solo traeré información por repaso de los casos más importantes, como los jueces han ido abordando la aplicación de esta reforma. Y si bien es cierto que la primera conclusión a la que podemos llegar es que afortunadamente queda bastante sentido común en los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional y más o menos de momento están manejando la situación, lo que es cierto es que lo que va a ser prácticamente imposible a partir de ahora es interponer nuevas querellas y abrir nuevos procedimientos. Ese es el problema de abusiva limitación al ejercicio de la jurisdicción, que a partir de este momento va a depender únicamente que se cumplan dos condiciones alternativas, o bien que sean las víctimas directas las que interpongan la querella, con lo cual
se elimina la posibilidad de que cualquier delito cuyas víctimas no hayan sido españolas, pues parece que va a ser muy difícil que se ponga. Y el segundo criterio, que es que sea la Fiscalía la que interponga la querella. Yo ahora mismo no recuerdo exactamente, estaba intentando hacer memoria, pero creo que en ningún caso, ninguno de estos procedimientos ha sido iniciado de oficio por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ¿no? Únicamente por conexión con los fiscales, ¿no? La denuncia que inició el caso de Argentina, que fue interpuesto por una asociación de fiscales, por la Unión Progresista de Fiscales, pero desde luego no recuerdo, yo creo que no hay ningún caso que haya sido la propia Fiscalía la que de motu propio haya iniciado y interpuesto esta querella, ¿no? Lo cual además también es paradójico porque efectivamente no es verdad que el recurso a la Corte Penal Internacional satisfaga las necesidades del combate contra la impunidad en el mundo. De hecho, si de algo ha sido criticada, si por algo ha sido criticada la Corte Penal Internacional, precisamente es por las dificultades de acceso de las víctimas a la Corte Penal Internacional y la dificultad de las víctimas de interponer acciones. No hay una vía, no se contempla en el Estatuto de la Corte Penal Internacional una vía para que las víctimas interpongan una querella. Es la Fiscalía, son los Estados miembros del Estatuto del Tratado Constitutivo de la Corte, o es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quien puede interponer las denuncias ante la Corte Penal Internacional. La única vía que tienen las víctimas es o bien recurrir a un gobierno que quiera hacerle caso y quiera presentar la querella, o bien, que es lo que se suele hacer habitualmente, interponer las denuncias, por llamarlo de alguna forma, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y que la Fiscalía, en su caso, decida si inicia o no las actuaciones. Y creo recordar que tampoco ha habido un solo caso de un procedimiento iniciado en la Audiencia en la Corte Penal Internacional por una denuncia de las víctimas ante la Fiscalía, ni muchísimo menos. Con lo cual, es decir, toda esa supuesta argumentación en la reforma de la ley de que ya tenemos la Corte Penal Internacional, pues es falso. Ojalá tuviéramos una Corte Penal Internacional que realmente abordara todos los supuestos de impunidad y de crímenes internacionales que quedan en la impunidad que hay en el mundo, pero no es así ni mucho menos, ¿no? La primera reforma, la del 2009, efectivamente la realizó el Partido Socialista para acabar en ese momento claramente con la querella que había en la Audiencia Nacional por los asesinatos selectivos de palestinos en Gaza. Eso fue evidente y en este caso, pues igualmente, en una dejación absoluta de soberanía nacional, ha sido pues a requerimiento, pues yo diría petición, ha sido a requerimiento de las autoridades chinas que prácticamente han dado esa orden para modificar la legislación. Pero lo que resulta aún más paradójico, por no utilizar términos más gruesos, son las situaciones contradictorias, ¿no? La reforma, en principio, empiezas a leer el texto y dices, qué bien, ¿no? Se amplía, parece que se amplía el catálogo de delitos que van a perseguirse, ¿no? Se mencionan expresamente muchos más delitos de los que había en la anterior redacción de la norma. Pero a continuación, para interponer toda una ristra de impedimentos a la persecución de cada uno de esos delitos, que incluso hoy día, una vez introducidos por primera vez expresamente en la norma, va a ser más difícil perseguir esos delitos en España que si no se hubiera introducido en la norma y se aplicara directamente el convenio internacional. Por ejemplo, los buques de la Armada Española en el Índico, en la Operación Atalanta, con esta norma no habrían podido intervenir, salvo cuando los piratas del Índico hubieran atacado un barco español, un barco con tripulación española. Habría sido el único caso en el que podrían haber intervenido, ¿no? El hecho de introducir los delitos contra la seguridad nuclear por primera vez y limitarlo, aunque el autor del hecho sea nacional español, es como de risa. Es decir, entonces, bueno, lo que hace realmente es impedir que se persiga el tráfico, por ejemplo, de sustancias radioactivas en aplicación del convenio internacional que lo permite. Desde este momento España solo va a poder perseguirlo cuando el autor o el supuesto autor del delito sea español, ¿no? Desde luego, la posible intervención policial, que es algo que además las fuerzas de seguridad españolas estaban, sobre todo Vigilancia Aduanera, estaba especializada con una de las fuerzas policiales con más especialización en el mundo, la intervención de buques en aguas internacionales. Eso queda, bueno, los requisitos son realmente dramáticos, ¿no? O sea, hay que conseguir autorización del país, del pabellón del barco, cuando estos barcos suelen tener pabellones en lugares remotos donde prácticamente no existe el Estado, y no basta simplemente conseguir la autorización. Además,
tiene que haber un tratado bilateral con Vanuatu o Kiribati o las Islas Salomón, que es donde suelen estar estos barcos matriculados. Además, tiene que haber un tratado internacional que permita el asalto, ¿no? O sea, realmente es la impunidad absoluta de las rutas del narcotráfico procedente de Sudamérica hacia Europa. Eso es lo que han conseguido. Sobre los delitos contra la libertad y la dignidad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad, desde este momento no se va a poder perseguir, por ejemplo, a un pederasta no nacional español que venga a España a refugiarse tras haber cometido el crimen en Tailandia o donde fuera. Sería imposible perseguirlo en nuestro país. O, por ejemplo, los delitos de mutilación genital femenina, va a ser imposible perseguirlos como el victimario no esté en España. Es decir, que eso con la práctica habitual, por ejemplo, de llevar a las niñas nacidas aquí al país de origen, a que allí sea donde la realizan la mutilación, pues a partir de ahora no se va a poder perseguir a los padres, que es a los que se perseguía hasta este momento, sino que va a haber que esperar a que el responsable de la mutilación en Senegal, en Mali o donde sea, se le ocurra venirse de vacaciones al único país del mundo donde no va a ir de vacaciones, que es a España, porque sería el país donde evidentemente le podrían perseguir, ¿no? Yo creo que es muy ilustrativo, son dos párrafos, lo que ha dicho Amnistía Internacional respecto a esta reforma, ¿no? Dice: España, a través del ejercicio efectivo de la jurisdicción universal, había contribuido en el pasado a generar una mayor conciencia en la comunidad internacional de que los perpetradores de los crímenes más atroces no son intocables, que sus actos pueden y deben ser castigados y que no hay paraísos seguros para estos. Investigaciones por parte de España de violaciones de derechos humanos cometidas en Chile, Argentina, Guatemala, China, Ruanda o el Sáhara Occidental, entre otros, en aplicación del principio de jurisdicción universal, eran algunos de los ejemplos positivos. España, con esta reforma, transmite el mensaje de que las autoridades españolas se preocupan más por no ofender a algunos gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad de la que gozan los autores de las más graves violaciones de los derechos humanos. Esta es la tragedia, ¿no? Es decir, la justicia española jamás ha brillado ni dentro ni fuera de este país, hasta que comenzó a aplicar la jurisdicción universal, los principios de la jurisdicción universal, de forma absolutamente pionera. Es decir, el principal elemento de reconocimiento a la justicia española, desde luego fuera de nuestras fronteras, probablemente también dentro, es el ejercicio de estos casos. Es decir, con esta reforma, con esta irresponsable e ineficaz reforma contraria a los principios de derecho internacional, además España ha tirado por la borda un prestigio acumulado con muchos esfuerzos en los últimos 16 años. De un plumazo se ha tirado por la borda. Y hemos pasado de ser un país pionero, emblemático y un país que impulsaba la extensión de la jurisdicción universal contra la impunidad, a ser actualmente uno de los países más restrictivos en cuanto a criterios, que incluso omite principios consolidados del derecho internacional, ¿no? Eso es lo más dramático, ¿no? Pero además es que la reforma tiene otro elemento que pone de manifiesto la falsedad de las argumentaciones que se contienen, ¿no? Que es el argumento, y con esto ya entro en los casos concretos que hay ahora mismo, sobre el obligatorio sobreseimiento por el juez instructor hasta, dice la reforma, que no se acredite que se dan las condiciones para seguir impulsando la causa. Vamos a ver, si una causa se sobresee como cuestión previa, como paso previo, ¿cómo va a ser posible después acreditar que se dan los requisitos? Es decir, una causa que se sobresee se archiva, y desde el momento que se archiva ya no hay actividad judicial, procesal ninguna, con lo cual desde ese momento es absolutamente imposible acreditar que se dan los requisitos para que continúe instruyéndose la causa. En todo caso debería ser al revés, debería haber sido. Si realmente la ley lo que pretendía era que primero se acreditara la existencia de los nuevos requisitos, así se tenía que haber indicado en la ley, ese debía haber sido el itinerario de la ley, y primero habría que haber dicho: se abre un plazo para acreditar la existencia de los requisitos, y en caso de que no se acrediten, pues posteriormente sobresease. No, señor, la ley, la reforma lo establece al revés. Primero se archiva y luego ustedes acrediten que no había que archivarlo. Cuando ya está archivado es absolutamente imposible realizar esa actividad, ¿no? De los distintos casos que había en la Audiencia Nacional,
Yo, en mi opinión, la inmensa mayoría van a quedar abiertos de una forma o de otra. Pero, insisto, van a quedar abiertos, limitados los objetivos y, sobre todo, con la inmensa dificultad de abrir nuevos procedimientos. Sin duda alguna, el más emblemático, porque ha sido el primero que se ha pronunciado y el que ha marcado, yo creo, una vía que están siguiendo de una forma o de otra la mayoría de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, ha sido el camino marcado por el juez Pedraz en el caso Couso, ¿no? Y para antes de entrar a esto, incluso, es que hoy justamente, ahora cuando llegaba aquí, he encendido el correo electrónico, y lo primero que veo es que uno de los casos de los vuelos de la CIA, que hasta ahora pues no se habían, o sea, el juez no se había planteado la necesidad de aplicar esta reforma, porque es que, claro, el caso de los vuelos de la CIA es un caso que lo que investiga son delitos cometidos en territorio nacional, en el aeropuerto de Palma de Mallorca, en el aeropuerto de Tenerife, por cierto, en el aeropuerto de Málaga, en el aeropuerto de Torrejón, en el aeropuerto de Rota. Es decir, es el trasiego de vuelos clandestinos por España llevando personas secuestradas a Bagdad. La sorpresa, ¿cuál es? Que hoy, esta tarde, me encuentro con que de pronto el juez que estudia esto también ha decidido que ahora los delitos cometidos en los aeropuertos españoles, pues por lo visto requieren la aplicación de la jurisdicción universal, y abre hoy un plazo de 20 días para que informemos sobre cómo la reforma le afecta, ¿no? Esto es la anécdota en todo caso, ¿no? Porque este es un caso a qué límite vamos a llegar, ¿no? O sea, creer que cualquier delito en el que haya implicado un extranjero requiere aplicación de los principios de jurisdicción universal, aun tratándose de delitos cometidos en España. Es decir, que en ese caso no hay ninguna duda, absolutamente ninguna, sobre cuál es el foro de competencia. Evidentemente se aplica el territorial, ¿no? Pero en todo caso, lo que decía el caso Couso, ¿no? El juez Pedraz, lo primero que resalta es que, al igual que el anterior texto de la ley tenía una cláusula, digamos, una cláusula escoba, ¿no?, que al final establecía, aparte de los delitos internacionales que se enuncian, cualquier otro, antes era la H, ¿no?, cualquier, de 23.4, cualquier otro delito que, conforme a los convenios internacionales firmados por España, deba ser perseguido en nuestro país en aplicación del convenio. Con el texto de la reforma de la Ley Orgánica 1/2014, pasa a ser el punto P del artículo 23.4, pero la redacción es prácticamente la misma: cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un tratado vigente para España, ¿no? El juez lo primero que razona, evidentemente, es que en el caso de los delitos que se persiguen en el caso Couso, ustedes recordarán, pues, el asesinato de un periodista español en un contexto donde el juez entiende claramente acreditado que lo que había era una orden de silenciar a la prensa independiente en Bagdad el día 8 de abril del año 2003, cuando entraron las fuerzas norteamericanas en Bagdad. Ustedes recordarán que esa guerra fue la primera en la que se creó la figura del periodista empotrado, ¿no? El ejército de los Estados Unidos inauguró desde ese momento la protección exclusivamente a los periodistas que acudieran empotrados, que lo llamaban ellos, dentro de sus unidades militares. Y al resto de periodistas que había en Irak, en Bagdad concretamente, un mes antes de entrar en Bagdad, a través de los distintos gobiernos de los países de origen de esos periodistas, se les indicó que la única forma en la que podían sentirse protegidos era que se concentraran en un hotel que designaba el Pentágono, concretamente en el Hotel Palestina. Así hicieron la inmensa mayoría de los periodistas, y ese Hotel Palestina quedaba en un radio de apenas 2 kilómetros de radio, donde se concentraban distintos medios de comunicación internacionales independientes respecto al ejército norteamericano, que permanecían en la capital. Es decir, en un radio de apenas 2 kilómetros se concentraban todos los medios de comunicación que podían informar de una forma distinta a la que estableciera el ejército norteamericano de cómo estaba transcurriendo la entrada en Bagdad, ¿no? En un lapso de 3 horas, una unidad de carros de combate del ejército norteamericano ataca la sede de la televisión Al Jazeera, la sede de la televisión de Abu Dhabi y el Hotel Palestina. La misma unidad de tanques en apenas un lapso de tiempo de 2 horas, ¿no? Y en el ataque al Hotel Palestina mueren 2 periodistas, José Couso y un periodista ucraniano, ¿no?
A consecuencia de este hecho criminal, que es un claro crimen contra personas internacionalmente protegidas, es decir, protegidas por la Convención de Ginebra, y en aplicación de la Convención de Ginebra ya existe un delito expresamente incluido en el Código Penal español, hay procesados 5 militares norteamericanos. El sargento que disparó el tanque, el capitán que mandaba la unidad de tanques y el teniente coronel que mandaba el grupo de 3 tanques. Y luego, posteriormente, se amplió la imputación a un coronel y un general del cuartel general de los Estados Unidos, del cuartel general de la invasión, que son los que de alguna forma habían dado las órdenes de atacar a la prensa y de permitir ese ataque en concreto. ¿El juez qué es lo que hace? Pues lo que dice claramente es, muy bien, la misma ley, lo que llamas el juez Pedraz, ese sentido es muy inteligente porque él se ha molestado, además de buscarse el diario de sesiones de la discusión parlamentaria, además de los argumentos que se exponen en la exposición de motivos de la ley, ¿no? Incluso ha entresacado argumentos del propio debate parlamentario de los ponentes de la reforma en el Senado que anteponían a cualquier otro objetivo de la reforma precisamente la aplicación de los convenios internacionales firmados por España. En aplicación precisamente de esos principios que los ponentes de la norma ponen sobre la mesa en la reforma, más el punto P del nuevo artículo 23.4 que obliga a la aplicación de los convenios internacionales firmados por España, el juez lo primero que dice es que, estableciendo el artículo 146 de la Cuarta Convención de Ginebra, la necesidad no ya de proteger a los civiles, a las personas internacionalmente protegidas, sino la obligación de todos los estados partes de la Convención de buscar a las personas acusadas de haber cometido infracciones graves que tengan que ver con el ataque a personas civiles en un conflicto armado, pues no hay más remedio que aplicar directamente el convenio, en este caso la Cuarta Convención de Ginebra, y continuar adelante con la instrucción. Y a partir de ahí el juez lo que razona es que efectivamente, incluso por encima de la Constitución, digo encima, técnicamente no es exactamente encima, pero es cierto que cualquier tratado internacional forma parte del derecho interno español y en el momento que se firma ya ha habido un control de constitucionalidad, es decir, un tratado internacional, una vez que se firma, no puede ser considerado inconstitucional. Y si lo fuere, o por cualquier motivo hay que reformarlo, la propia Constitución establece un mecanismo específico que lo que dice el juez es que no se ha respetado en absoluto. Es decir, el legislador, a la hora de aplicar la reforma, no ha manifestado que quiera hacer inaplicables los convenios internacionales que España tiene la obligación de aplicar, que si hubiera querido hacerlos inaplicables tendría que haber utilizado el mecanismo que establece la Constitución para establecer la inaplicación individualizada de cada uno de estos convenios y que además los razonamientos de los ponentes en el debate parlamentario lo que ponen de manifiesto es lo contrario, la necesidad de garantizar la aplicación de los tratados internacionales. Entonces, ¿qué es lo que dice el juez? Pues lo que dice es que cualquier juez español tiene la obligación, en primer lugar, de aplicar la ley. Que conforme a los tratados firmados por España, en primer lugar el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, esos tratados firmados, una vez que forman parte del derecho interno, tienen que ser directamente aplicados. Y que si el juez encuentra que es incluso un mandato constitucional del artículo 117 de la Constitución, si el juez encuentra una norma española que le impide aplicar un tratado, lo que tiene que hacer es inaplicar la norma española. Y es lo que hace el juez. El juez lo que dice es, yo no tengo, el juez Pedraz, que es el primero que emite una resolución, dice, yo no tengo ni siquiera que instar una cuestión de inconstitucionalidad. Yo lo único que hago es que me encuentro una norma del derecho interno español que resulta inaplicable y no la aplico, porque es mi obligación según lo establecido en el artículo 117 de la Constitución, que obliga a los jueces a someterse al imperio de la ley. Y ese es el imperio de la ley según la Constitución española. A partir de ahí, ¿qué es lo que dice? Pues que efectivamente él no puede, estando pendientes, además de cumplimentarse distintas diligencias, además de reseñar esta contradicción que yo les he indicado al principio, o sea, no puedo sobreseer para después intentar acreditar que se dan los requisitos para continuar la instrucción, porque una vez que lo haya sobreseído, no puedo continuar instruyendo, ¿no?
Entonces, esa es la siguiente conclusión a la que sigue el juez. Me es imposible sobreser, en primer lugar por eso, porque no podría acreditar que existen condiciones para continuar la instrucción, pero además resulta que es que tengo diligencias pendientes de ejecución que me lo impiden, ¿no? A continuación, bueno, voy a agrupar dos de las resoluciones, concretamente las resoluciones emitidas el 23 de mayo de este año y el 17 de junio de este año por el Juzgado General de Instrucción número 5, por el juez Ruz, en los casos de Argentina, en la causa abierta argentina, bueno, en este caso no ya tanto Argentina, sino la pieza separada 3, que es la que hace referencia a la investigación en Chile, que es la que hay activa en estos momentos, y la investigación sobre el ataque a la Flota de la Libertad a Gaza, que se lleva también adelante en el Juzgado Central de Instrucción número 5, ¿no? En estos dos casos, el juez Ruz viene de alguna forma a recoger este mismo criterio que establece previamente el juez Pedral, ¿no? Y lo que dice es, en ambos casos, en aplicación de la nueva cláusula P, ¿no? P he dicho antes, no P, en aplicación de la nueva cláusula P del artículo 23.4, hay tratados internacionales que me obligan a instruir. Pero además de eso, en estos casos, sobre todo en el caso de Palestina, de la Flota de la Libertad Gaza, podemos estar en un supuesto de concurrencia de jurisdicciones, porque los israelíes dicen que ellos están investigando, Turquía dice que también están investigando y que tienen abierto un procedimiento, y además resulta que el Mavi Mármara era un barco de abanderado en las Islas Salomón, con lo cual pues también el gobierno de las Islas Salomón podría investigar, ¿no? Después de argumentar que es necesario continuar la instrucción en aplicación de los convenios internacionales y esperar además a que se practiquen la totalidad de las pruebas que quedan pendientes de diligencias de investigación antes de acordar ningún sobreseimiento que establece la ley, ¿qué es lo que dice? Ante un supuesto de concurrencia de jurisdicciones, donde hay en debate si es la jurisdicción española, la turca, la israelí o incluso la de las Islas Salomón, y una vez acreditado que por la Corte Penal Internacional hasta ahora no se ha iniciado una causa, el juez lo que dice es que es otra de las nuevas previsiones que recoge esta reforma, que antes no existía en la ley, en el artículo 23.5, elevo exposición razonada al Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo decida si existe una jurisdicción entre estas que sea preferente. Y mientras tanto, pues lo que dice el juez es no ha lugar ni a abstenerme de continuar la instrucción ni a sobreseer nada, ¿no? Antes era el mismo juez de instrucción el que decidía de un fenómeno de concurrencia de jurisdicciones cuál debía ser la preferente. La ley también, curiosamente, lo que hace es establecer en la Sala Segunda del Tribunal Supremo esta capacidad de decisión en un momento en el que a nadie se le escapa que probablemente nunca el Poder Judicial en nuestro país y sus máximas instancias, el Tribunal Supremo y ya el vergonzoso caso de la última reforma del Tribunal Constitucional, nunca hasta hoy la justicia había estado tan controlada por un solo partido político, en este caso por el partido político del gobierno del Partido Popular, ¿no? Yo aquí hago un paréntesis, pero este juez que ha durado tan poco en el Tribunal Constitucional por ir por ahí conduciendo borracho y sin casco su moto, este ya se daba la circunstancia de que, habiendo sido querellado por una acusación en la Audiencia Nacional por un delito de prevaricación, este juez fue, una vez querellado, fue ascendido, introducido al Tribunal Constitucional, y la querella por prevaricación que por estar dirigida a un juez debía conocer el Supremo y que por supuesto el Supremo inadmitió, iba a ser precisamente estudiada su admisión a trámite por el Constitucional, la querella contra este juez, pues por este mismo juez, en principio, salvo que se hubiera abstenido, ¿no? O sea, ya es el colmo del control y la manipulación del Poder Judicial, ¿no? En todo caso, así es como de momento se ha permitido continuar con la instrucción de la causa del barco de la libertad, de la Flota de la Libertad a Gaza. El caso de Argentina, en ese sentido, igual que el caso del Salvador, es distinto porque, claro, lo primero que aparece es que tanto en el caso de Argentina como en el de El Salvador se instruía por delitos de terrorismo. Y como, en todo caso, la reforma sí que establece ese amplio criterio de persecución de delitos de terrorismo,
pues desde luego es un primer argumento que ha permitido a los jueces mantener la instrucción. Pero en todo caso, en el caso de Chile, respecto a la pieza separada 3, que es la de la Operación Cóndor, que se denomina Operación Cóndor, digamos, son los delitos cometidos por la dictadura chilena, realmente, como ahora mismo lo que más se está investigando es el asesinato del funcionario español de Naciones Unidas, Carmelo Soria, como ese caso había sido sobreseído, había sido archivado en Chile y únicamente a raíz de su activación en España se realizó, porque no sé muy bien, vamos, desde luego todo apunta a que se realizó una operación de imagen de desarchivo de esa causa únicamente cuando España solicitó la extradición de los militares chilenos acusados del asesinato de Soria. O sea, una causa que había sido archivada en Chile, curiosamente, cuando llega la petición de extradición de España de los militares responsables, decide el Tribunal Supremo chileno, la Corte Suprema, desarchivar esa causa, iniciar supuestamente una investigación, es decir, a priori parece el habitual supuesto de pretender aparentar la existencia de una investigación en una causa donde lo que ha imperado es la impunidad de facto, ¿no? Entonces, la Corte chilena lo que dice es eso, que acaban de reabrir la causa para perseguir a estos militares, y entonces con ese argumento el juez, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, yo respecto a la investigación de Argentina hay delitos de terrorismo, con lo cual a priori se puede continuar. En todo caso, como las piezas de Argentina, la primera y la segunda del sumario, ya se elevaron para juzgamiento a la sala de lo penal, es la sala de lo penal quien tiene que decidir sobre el sobreseimiento y se lo manda a la sala de lo penal. Y respecto a la causa de Chile, en primer lugar dice, hay que reiterar el cumplimiento de las diligencias pendientes, o sea, de las solicitudes de detención de los militares chilenos, y que aclare Chile en qué fase exactamente está el reinicio que dice de la investigación contra los asesinos de Carmelo Soria. Y en el caso de que se acreditara que hay una concurrencia entonces de jurisdicciones entre la jurisdicción española y la chilena, nuevamente eleva exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que decida, en ese caso, cuál sería la jurisdicción preferente. Es decir, si estamos en un caso habitual donde sería de necesaria aplicación el criterio de complementariedad, porque evidentemente el procedimiento que se lleva adelante en Chile lo que pretende a priori es evitar el procedimiento de extradición y de juzgamiento efectivo de los responsables de estos crímenes, o si por el contrario ese procedimiento realmente se está haciendo que avance. Y quizás el más emblemático es el caso del Sáhara, ¿no? O el más llamativo. El más llamativo porque, a pesar, lo dice ahí el auto de 15 de abril del año 2014, lo primero que es importante resaltar es que es el único caso en el que la Fiscalía se ha opuesto a los sobreseimientos. Eso es un elemento importante, ¿no? Y además la Fiscalía se ha opuesto porque la Fiscalía lo que dice es, nosotros ya cuando el juzgado admitió la querella en aplicación de los principios de jurisdicción universal, ya dijimos que no era un caso de jurisdicción universal, sino que se trataba de un caso donde España era competente porque las víctimas eran españolas y probablemente alguno de los victimarios también podía haber sido español. Entonces, retomando ese argumento, el juez, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, en primer lugar, es cierto, los delitos que se investigan han sido cometidos en lugares que eran provincias españolas, en el momento en el que se lo cometieron. En segundo lugar, son delitos cometidos contra personas que eran españolas en el momento en el que se cometieron. Y desde luego, es cierto que además el fiscal, en el momento que se interpuso la querella, ya argumentó que no había que aplicar principios de jurisdicción universal porque eran delitos cometidos en territorio español respecto a víctimas españolas. Y en todo caso añade, dice, en todo caso lo que no es ningún problema y no es óbice ni es ningún impedimento es que la admisión de la querella se hubiera hecho en aplicación del principio de la jurisdicción universal, del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y además ello es absolutamente compatible con que se entienda que además de la aplicación del principio de jurisdicción universal en materia de persecución de crímenes internacionales, aunque solo sea porque es la autoridad de un tercer Estado la que tiene que cumplimentar las diligencias que no está cumplimentando, pero bueno, eso no es óbice para que ahora entendamos que efectivamente son delitos cometidos contra ciudadanos españoles y en territorio español. Con lo cual también la causa, bueno, pues continúa adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? El caso de los jesuitas, que he hecho antes referencia, de El Salvador, también acogiéndose a que es un delito de terrorismo, bueno, pues de una forma o de otra, todos
continúan en este momento abiertos, unos contundentemente abiertos, como el caso del Sáhara o el caso Pouso. Otros en una situación intermedia, que ya veremos qué pasa con las exposiciones razonadas ante el Tribunal Supremo, ya veremos qué va decidiendo en cada momento el Tribunal Supremo, pero desde luego lo que sí que podemos llegar a la conclusión es que esperemos que esto sea un daño pasajero. Pasajero porque la inmensa mayoría de las fuerzas políticas, yo creo que todas, menos el Partido Popular, en el Parlamento han manifestado su voluntad de revertir esta reforma en el momento que cambien, que varíen las mayorías en la Cámara Legislativa y haya una nueva mayoría que lo permita, ¿no? Yo espero que eso realmente sea así. Yo espero que da año y medio para las próximas elecciones generales, si no se adelantan. Yo espero, evidentemente, que el Partido Popular no gane, sino que sea brutalmente derrotado, para que este país siga quedando algo todavía, ¿no? Y espero que efectivamente uno de los primeros cumplimientos, una de las primeras actuaciones legislativas del nuevo legislador, de las nuevas mayorías parlamentarias, sea revertir esta contrarreforma tan brutal y tan ignorante de la legalidad internacional, de los principios del derecho internacional, que probablemente incluso aquellos casos, desde luego, que lleguen a archivarse, serán casos que habrá que llevar ante la Corte Europea de Derechos Humanos, ante el Tribunal de Estrasburgo, para que se obtengan allá sentencias ejemplarizantes condenando a España por vulneración de multitud de derechos fundamentales que se hacen imposibles de reivindicar, imposibles de aplicar, imposibles de defender con esta reforma tan torpe y tan politizada que se ha hecho, que nos ha dejado en un lugar, pues francamente, en una posición muy denostada ahora mismo en la comunidad internacional jurista y sobre todo, y como he dicho al principio, nos ha hecho perder el único prestigio que nuestra justicia tenía ante la comunidad internacional, así de un día para otro. Y nada más y muchas gracias.